De estudio. Estamos en este tiempo estudiando la palabra del Señor. Estamos estudiando distintas temáticas. En la mañana estudiamos un poco acerca de adoración y música, o música y adoración, y también estudiamos la lección de escuela sabática, que es tan importante en este tema tan interesante acerca de Jesús y las profecías mesiánicas. Pero también ahora estamos abocados o dedicados al estudio del conflicto de los siglos. El libro El conflicto de los siglos, escrito por Elena G. de White. Yo sé que algunos lo han leído completo. ¿Cuántos han leído ya el libro El conflicto de los siglos completo? ¿Alguna vez? Algunos lo han leído. Los que no lo han leído, les invito a que lo lean. Usted no podrá saber el tiempo en que estamos viviendo, no sabrá lo que está sucediendo ni lo que está por suceder si no lee el conflicto de los siglos. Y en Mateo capítulo 24 Jesús dijo con toda claridad, también está en Lucas 21 y en San Marcos capítulo 13, mirad que nadie os engañe. Y en este tiempo, como ustedes han visto, están entrando muchos engaños a la iglesia, muchas doctrinas falsas, muchos pastores predicando doctrinas erróneas, muchos individuos que traen distintos tipos de conceptos de adoración diferentes. Por lo tanto, tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios para poder hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Y por otro lado, las profecías se están cumpliendo en nuestro tiempo. Estamos viendo el cumplimiento profético delante de nuestros ojos. Pero usted no se puede dar cuenta del cumplimiento profético si no está leyendo Daniel, Apocalipsis y el conflicto de los siglos. A veces usted dice, pero solamente con leer Daniel y Apocalipsis es suficiente. No es suficiente. Lea Daniel, Apocalipsis, lea también Mateo, lea los demás libros bíblicos, pero no deje de leer los libros del espíritu de profecía, porque son nuestra guía también para que no nos desviemos, para que podamos tener... Es la luz menor. Elena G. de White decía que ella era la luz menor para guiarnos hacia la luz mayor. ¿Cuál es la luz mayor? La Biblia, la palabra escrita por los profetas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero también la luz menor es la palabra profética escrita con la misma inspiración que los libros de la palabra de Dios. ¿Qué espíritu inspiró a los profetas del Antiguo Testamento? El conflicto de los siglos. Necesita 3. Jim puede conseguírselo. A ver si queda alguno. Les decía, ¿quién inspiró a los profetas en el pasado? El Espíritu Santo. ¿Y quién inspiró a Elena G. de White? El mismo Espíritu Santo. Así que no hay distintos tipos de niveles de inspiración. No hay más inspiración en el pasado que en el presente. El profeta del tiempo pasado fue inspirado por el Espíritu Santo y el profeta del presente es inspirado también por el mismo Espíritu. Y yo quiero que ustedes sepan que necesitamos al espíritu de profecía. Y decía hace unos días atrás que hay algunos pastores que están entrando con mensajes extraños, con doctrinas espurias y extrañas, y nos asombramos cuando escuchamos que Oscar Sande estaba predicando acerca del universalismo. Algunos quedaron asombrados y no lo podían creer. Yo tampoco lo podía creer al principio hasta que lo pude comprobar por mí mismo. Ustedes pueden buscar una entrevista que se le hace al pastor Oscar Sande por este director Natanael Baloyes, que él dirige el programa, tiene un canal que se llama En Defensa de la Fe. Es adventista, él siempre tiene la lección de escuela sabática, Natanael Baloyes, con En Defensa de la Fe. Muy bueno, él predica también. Y él entrevistó a Oscar Sande y a otro más que comparten esta misma doctrina del universalismo. Y ustedes pueden escuchar esa entrevista hasta el final, está en YouTube, pueden buscar la entrevista y ustedes van a ver todo lo que dice allí Oscar Sande y este otro joven acerca del universalismo, esa doctrina falsa. Como decía ahorita el hermano Jim, está muy claro en la palabra de Dios y está muy claro que el Señor va a juzgar y finalmente va a consumir a los impíos juntamente con Satanás por toda la eternidad. No existirán más, no se levantarán por segunda vez. Así que
Por eso digo que es importante que estudiemos el espíritu de profecía, porque él mismo, el hermano Oscar Sande, dijo allí en esa entrevista que el espíritu de profecía, pues no todo lo que dice, y empezó a buscar algunas excusas del espíritu de profecía. Y yo siempre dije que él no menciona el espíritu de profecía nunca. Yo nunca lo vi mencionar el espíritu de profecía. Y allí me lo acabó de corroborar. Él no cree en el espíritu de profecía. Por lo tanto, se ha desviado. Y las personas que no creen en el espíritu de profecía y no leen el espíritu de profecía están siendo engañados y van a ser fácil presa del enemigo. Por eso necesitamos estudiar la Biblia también con el espíritu de profecía. Las dos cosas juntas. Estamos leyendo ahora, nos toca estudiar el capítulo número 3 del libro El conflicto de los hermanos. Creo que este libro es el libro más importante que ella nos dejó. Todos son importantes, todos son necesarios, pero este libro le costó casi la vida a Elena G. de White. El enemigo quiso matarla en esa ocasión, quiso destruirla para que no pudiera escribir este libro, porque este libro es el que desenmascara la obra completa de Satanás y especialmente en el tiempo del fin. Entonces ya ustedes ven la importancia, la necesidad de estudiar este libro. Es importante que leamos este libro y eso me llamó mucho la atención porque precisamente cuando hemos decidido estudiar este libro aquí en nuestro grupo, algunos empiezan a sufrir de problemas. Algunos no pueden venir por enfermedad, algunos no pueden venir por alguna situación personal o por cualquier cosa, se enferman o no pueden venir al estudio, a la iglesia. Y veo que es un plan de Satanás para que no estudien el libro El conflicto de los siglos. Y usted lo puede leer en su casa, usted lo puede escuchar en su casa, usted puede, pero no es lo mismo que compartirlo aquí, donde el Espíritu de Dios ha prometido venir para descender y ayudarnos a entender. Entonces es importante que estemos aquí unidos, es importante que estudiemos, es importante que luchemos porque es una batalla entre el bien y el mal, es una batalla que el enemigo está luchando contra Dios y contra su pueblo y quiere destruir al pueblo de Dios. Entonces no le quitemos importancia al estudio juntos del conflicto de los siglos. Estamos estudiando el capítulo número 3. ¿Cuántos lo estudiaron esta semana? Algunos. ¿Cuántos no pudieron estudiarlo esta semana? Bueno, algunos no estaban en el plan, por supuesto, pero algunos quizás no dedicaron el tiempo necesario. Hermanos, usted en YouTube puede poner El conflicto de los siglos para escucharlo. Está también en el app de Elena G. de White, pero si usted no tiene el app de Elena G. de White, usted pone en YouTube El conflicto de los siglos. Y sale, y yo se lo mandé esta semana 2 veces al grupo en la página de WhatsApp. Lo mandé 2 veces, uno a principio de semana y otra vez ayer. Porque si usted va viajando, si usted se va a acostar 30 minutos y ya escuchó completamente el capítulo del conflicto de los siglos, lo escucha perfecto, lo escucha bien y no tiene que forzarse, usted lo está escuchando y está haciendo otra cosa y lo está escuchando. Yo estuve escuchándolo esta semana varias veces, mientras estaba trabajando poniendo losas, ahí estaba el celular escuchando el conflicto de los siglos. Mientras estaba manejando 1 hora para allá y 1 hora para acá, escuchando el conflicto de los siglos. Anoche antes de dormir lo puse y lo volví a escuchar. Es importante que escuchemos varias veces lo mismo, para que se quede grabado en nuestra mente, para que saquemos las enseñanzas, para que podamos discernir lo que Dios quiere decirnos. Con que usted lo leyó una sola vez por arriba y no entendió nada, no basta. Hay que leerlo. Y si usted tiene el libro físicamente, es mejor, porque usted lo puede subrayar. Está allí 2 poderosos medios, los medios audiovisuales. Lo puede estar escuchando y estarlo leyendo y subrayando a la misma vez. Y esta parte me interesó. Mira lo que dice aquí, no había escuchado esto. Subráyelo, léelo 2 o 3 veces. Porque así es como se aprende, así es como se graba en la mente, así es como tú puedes discernir lo que está diciendo. Entonces es importante que estudiemos profundamente. ¿De qué habla el capítulo número 3 del conflicto de los siglos? Una era de tinieblas espirituales. ¿Y de qué trata? A ver, alguien que me diga de qué trata. Jim. De entrar el hombre de pecado para estar encima de todo, para cambiar todas las leyes, que intentó hacer eso en Daniel capítulo 7, pero él vino para establecer cualquier tipo de paganismo, mezclar todo y poner todo bajo su reino. Muy bien. Mandy, búscame allí 2 de Tesalonicenses 2.
Sí. Bueno, como lo que aprendí es cómo sutilmente Satanás fue metiendo todo su engaño y junto con la iglesia católica hasta llegar Al papado. sí, al papado. Vamos a verlo, vamos a ver un poquito esta mañana. Eva, busca tú allí Daniel 7:25. Sí, entonces por acá, a ver, ya tú has leído hoy, le toca a Milka. Lucas 21, 16 y 17. Vamos a leer estos versículos. Eso para no leer también Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Estos capítulos de la Biblia en estos capítulos está basado el capítulo 3 del conflicto de los siglos. Elena G. de White no escribió nada inventándolo. Está basado en la palabra de Dios. Ella solamente lo que hizo fue profundizar y explicar lo que Dios le había mostrado en visión a través de estos capítulos de la Biblia. Capítulo 12, capítulo 13 de Apocalipsis y los capítulos y libros que estoy mencionando ahora. Mandy, ¿puedes leerme 2 de Tesalonicenses 3 y 4? Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es Objeto de culto. tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien, gracias. Así que está hablando allí del hombre de pecado que se pone en lugar de Dios, que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Ustedes conocen algún ser humano que haga eso? Sí, vivo ahí en Italia. En Italia, en Roma, ¿verdad? Ese hombre existe. Y en el versículo 7, alguien que me lea el versículo 7 de mismo 2 Tesalonicenses 2, 7. ¿Qué dice? Mandy, ¿lo puedes leer? ¿Lo tienes ahí? El 7. Versículo 7. Lo mismo, Sí. porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo Detiene. hasta que él a su vez Sea quitado de un video. de en medio. Así que el apóstol está diciendo allí que ya desde su tiempo existía el ministerio de la iniquidad. Ya estaba surgiendo en su tiempo el poder del anticristo, el poder papal. Algunos evangélicos o algunos cristianos de otras denominaciones no entienden y dicen, vamos a ver cuándo aparece el anticristo y por dónde va a aparecer, y están mirando hacia Jerusalén porque piensan que va a aparecer en Jerusalén cuando se ha establecido el tercer templo, y están perdidos completamente porque no escuchan lo que dice la palabra de Dios. Hasta ahora yo no he leído lo que dice el Espíritu de Profecía, no he leído lo que dice Elena G. de White, estoy leyendo lo que dice la Biblia, y dice que ya en su tiempo el apóstol Pablo dice que había comenzado el ministerio de iniquidad y se estaba preparando para ponerse en el lugar de Dios, pero que había hasta el presente en ese momento alguien que se oponía. ¿Quién se oponía al ministerio de iniquidad? ¿Quién se oponía a que el papado tomara el poder y el control de la iglesia y del mundo? ¿Quién se oponía en el tiempo del apóstol Pablo? El imperio romano. Existía el emperador, el imperio romano, y mientras estuviera el emperador como el superior del mundo, el que controlaba todo, él no podía ascender al poder. Así que cuando se quitó el poder romano, ¿qué pasó? ¿Quién tomó la silla? Siguió otro poder romano. Siguió el poder papal, el poder romano papal. Entonces, ese es lo que decía el apóstol Pablo, hasta que no sea quitado de en medio lo que lo detiene, entonces él va a ascender al poder. Quien ascendió fue el papado. Cuando se quitó el poder romano del medio, entonces ascendió el poder papal al control mundial y religioso. Podemos ver allí en 2 Tesalonicenses lo que dice, cómo estaba surgiendo ya el poder papal. Daniel 7:25.
¿Qué iba a hacer este poder inicuo en contra de Dios? Trataría de cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién hizo eso? Lo podemos ver en la historia. Ellos mismos dicen que ellos cambiaron, que fue el Papa quien cambió el día de reposo de sábado para domingo. ¿Quién cambió el segundo mandamiento de la ley de Dios? Ellos lo quitaron. Eso es lo que dice el conflicto de los siglos. Lo estuvimos leyendo esta semana. Está explicándolo cómo quitaron el segundo mandamiento y qué hicieron con el 10º. Lo dividieron en 2. ¿Para qué? Para que siguieran 10. Para poder engañar. Mirar que nadie os engañe. Para poder engañar a la gente, que son 10 mandamientos, el 10º mandamiento lo dividieron en 2. Así que eliminaron el segundo y el tercero lo cambiaron. En el tercer mandamiento, perdón, el cuarto, para ellos lo pusieron en tercero, por eso dije el tercero. Lo pusieron en número 3 porque quitaron el 2. Así que el cuarto mandamiento lo pusieron en el 3. Pero ¿cómo dice el tercer mandamiento de ellos, que es el cuarto? ¿Cómo dice? No dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Santificad las fiestas. Eso es todo lo que dice el mandamiento papal. Eso es lo que cambiaron de tal manera que ya no dice nada de día de reposo ni día santo. Santificar las fiestas. Y allí en el tercer capítulo del conflicto de los siglos, la profeta de Dios, explica cómo sucedió eso. ¿Quién se convirtió al cristianismo para entonces empezar a imponer leyes y para poner las leyes religiosas? ¿Quién se convirtió? Constantino se convirtió al cristianismo. Estaba bien convertido, ¿verdad? Era un sincero cristiano. Era un hipócrita, era un mentiroso por conveniencia. ¿Para qué lo hizo? Para unir la religión pagana con la religión cristiana. De manera que el cristianismo comenzó a cambiar. ¿Cuándo comenzó a cambiar el cristianismo? Ya lo dije. Cuando entró el paganismo, cuando entró el mundo a la iglesia. El mundo tenía que santificar y transformar el mundo, el cristianismo. Pero ¿qué pasó? El mundo y el paganismo entró y transformó al cristianismo. De manera que dejó de ser lo que era. Y los pocos que quedaron, ¿qué pasó con ellos? Huir, esconderse. Fueron perseguidos. Y aún los más fieles, dice que muchos empezaron a ceder y a ceder. ¿Por qué? ¿Le quitaban qué cosa? Le quitaban todo, las propiedades, el trabajo, todo lo que tenían. ¿Eso no les hace pensar en lo que está profetizado para el tiempo del fin? ¿No va a ser exactamente lo mismo? Va a pasar exactamente lo mismo. Entonces sucedió algo muy interesante que lo cuenta ella también ahí en el capítulo número 3. ¿Quiénes comenzaron a delatar a los que eran fieles? Los familiares. Familiares, amigos. ¿Qué dice en Lucas? Lucas capítulo 21, versículo 16 y 17. Milka. Lucas 21, 16 y 17. Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, primos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Amén. Amén. Perseverando firmes salvaréis vuestras vidas. Amén. Pero fíjense, hermano, lo que sucedió en el pasado es lo que va a suceder en el presente. No estoy diciendo en el futuro, porque muchas veces algunos dicen, eso está en el futuro. Eso va a pasar de aquí a mucho tiempo. ¿Por qué nos están metiendo miedo? ¿Por qué esos pastores, el otro día estaba leyendo, sí, exagerado, ¿cómo dicen? Alarmistas. Estaba leyendo unos comentarios de algunos de los temas en internet, de los comentarios que ponen debajo, y una persona dijo que estos pastores alarmistas lo que quieren es que tener muchos seguidores y gente que los sigan y que esto y que lo otro. Y suerte que otra señora salió y le dijo unas cuantas cosas defendiéndonos. Yo no salgo a defender ni a decir nada, porque ¿para qué voy a discutir con esa gente? Dios es el que se encarga de defender. Pero aquí no nos interesa tener ningún seguidor.
Si alguno piensa que estamos predicando para engañar a la gente o para tener seguidores o para que nos traigan aquí más diezmos y ofrendas, no estamos predicando con ese propósito. Lo que estamos predicando es para preparar al pueblo de Dios para el tiempo en que estamos viviendo. Para que el mundo sepa que Cristo viene pronto y para que nosotros, su iglesia, podamos ser sellados. Ese es el propósito de la predicación del conflicto de los siglos. Ese es el propósito de la predicación de la verdad presente. Ese es el propósito de predicar la palabra de Dios. No estamos predicando para alcanzar ningún mérito, ni ganancias humanas, ni de ningún tipo. Es más, cada vez que predicamos tenemos menos. Al predicar son menos, porque eso es lo que sucedía en tiempos del papado. Tenían tanto miedo, eran perseguidos tanto que cada vez muchos empezaban a claudicar y a dejar la fe porque tenían temor. Hermanos, necesitamos ver lo que sucedió en el pasado para saber lo que va a suceder en el presente. El poder papal tomó el control de tal manera que dominaba sobre los reyes de aquel tiempo, sobre todos los poderes políticos y sociales. ¿Recuerdan ustedes alguna experiencia que cuenta ahí en el capítulo 3 acerca de un rey? Enrique IV. En la nieve. El Papa promete paz, pero es rencoroso porque nunca dice, doy paz, que hay amor, pero no lo cumple porque es un mentiroso en las cosas como lo dice. Y Dios no es así. Y también dice que hay que repartir todos los bienes para que la gente sean, pero ellos no reparten lo que tienen, son los que más tienen. Así es el engaño, hermana. No, y ellos llegaron a decir que si los reyes daban un decreto, si ellos daban un decreto, la iglesia daba un decreto, nadie lo podía cambiar ni reyes. Pero si los reyes daban un decreto, ellos tenían el poder De cambiarlos. Tanto llegó el... Así era, ellos podían quitar y poner reyes a su antojo. Si Enrique IV no llega a humillarse, a estar allí descalzo en la nieve, él y su mujer por 3 días, no hubiera podido volver al poder. ¿Por qué? Porque todos sus súbditos, por temor al poder papal, dejaron de servirle, dejaron de obedecerle, dejaron de respetarlo. Entonces perdía su poder enseguida. El poder papal era superior al poder político y social. Pero lo que quiero llamar la atención es que el poder social y político, el poder de los gobernantes, se subordinó al poder papal. Y es lo mismo que está profetizado que va a suceder ahora. El poder político, el poder de los gobernantes de este tiempo se va a subordinar al poder papal y al poder religioso. No solamente poder papal, porque recuerden que en este país es un país protestante, o ha sido un país protestante hasta ahora, y quienes van a imponer las leyes de carácter religioso son los protestantes apóstatas. Es el protestantismo apóstata quien va a pedirle y a exigirle al gobierno que ponga leyes de carácter. Ahora bien, vamos a ubicarnos un poquito en nuestro tiempo. Ya vimos lo que dice el capítulo 3 del conflicto de los siglos y vimos lo que sucedió en tiempos, cómo comenzó y cómo se estableció el poder papal. Pero ahora vamos a ver un poquito lo que está sucediendo en nuestro tiempo y cómo se está cumpliendo exactamente lo mismo, lo que sucedió en ese tiempo y está sucediendo y va a suceder delante de nuestros ojos. Dice aquí, este es el libro Maranata, el Señor viene, y el capítulo se llama La apostasía seguida por la ruina. Dice allí, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Eso está en Isaías 24:5. Ahora dice, los habitantes de los Estados Unidos, ¿dónde vivimos? Por eso estamos leyendo esto. Los habitantes de los Estados Unidos han sido un pueblo favorecido, pero el día que restrinjan la libertad religiosa, abjuren del protestantismo y apoyen al papado, habrán colmado la medida de su iniquidad. Y en los cielos, en los libros de los cielos, se registrará que han incurrido en apostasía nacional. El resultado de esta apostasía será la ruina nacional. Hermanos, esto es serio lo que está diciendo aquí. Cuando este país abjure de sus
de su fe protestante y de su gobierno, de su constitución de libertad religiosa, de libertad de expresión, de libertad de religión. Cuando este gobierno, cuando el país abjure de eso, dice que se va a escribir en el cielo, ¿qué cosa? Apostasía nacional. Y a la apostasía nacional le va a seguir la ruina nacional. ¿Qué está sucediendo en estos días? Este país fue establecido, hermanos, con una constitución de libertad religiosa, de libertad de expresión, de libertad de culto, usted puede establecer una religión, una iglesia, usted es libre de hacerlo, usted no se le va a condenar por lo que usted adore, la forma que adore, el día que adore, y también se ha establecido los principios cristianos protestantes, como decía el hermano Tomás. Los principios protestantes se establecieron en este país, no los principios católicos, porque salieron huyendo de la persecución católica, de la Edad Media, de la Inquisición, de la cual habla el capítulo número 3 también, del conflicto de los siglos, y salieron huyendo allá y vinieron y establecieron este país para que hubiera libertad de culto, para que no hubiera rey ni papa. Esas son dos cosas que dijeron los pioneros y los que establecieron la constitución de este país. Ni ejército tenía que haber tampoco. Por eso la segunda enmienda o la cuarta enmienda, ¿cuál es? Que establece que usted puede portar armas. Creo que es la cuarta enmienda, no recuerdo bien. Que usted puede portar armas en este país, porque no se necesitaba un ejército. Si todo el mundo tenía armas, entonces cuando alguien viniera a atacar a este país, todo el mundo podía defender. No hacía falta un ejército. Pero eso se acabó hace tiempo. Ahora, lo que estoy llamando la atención que dice aquí dice que cuando este país adjure, es decir, abandone, contradiga, pisotee los principios protestantes en los cuales fue establecido, y cuando dejen de ser un gobierno democrático, no demócrata, un gobierno democrático en el sentido de que hay libertad de expresión, libertad religiosa según la primera enmienda, cuando este país abjure de esos principios, se escribirá en el cielo apostasía nacional, y a eso vendrá la ruina nacional. ¿Qué sucedió la semana pasada, el día 20 de enero en este país? ¿Quién tomó el poder? El títere. Un nuevo gobierno subió al poder en este país. Es el segundo presidente católico en los Estados Unidos. El primer presidente católico, ¿quién fue? John F. Kennedy. ¿Y qué pasó con él? ¿Por qué lo mataron? Porque quería defender la libertad religiosa, la separación de Estado y Iglesia. Él no quería obedecer al papado, él no quería obedecer al catolicismo. Él, aunque era católico, él se rebeló y quería defender la Constitución de los Estados Unidos. Él quiso defender la Constitución de los Estados Unidos y le costó la vida. Ahora comienza Joe Biden o Joe Frauden, no sé. Dicen que este hombre es el segundo católico que llega al poder en los Estados Unidos. Es el segundo presidente católico en los Estados Unidos. Pero es muy interesante. El primer día que él toma el poder, firmó 13 órdenes ejecutivas. Había dicho en los días anteriores, en las campañas, decía que no se podía gobernar un país por medio de mandatos y de órdenes ejecutivas, porque estaba criticando al gobierno anterior. Pero llegó al poder y en un día 13 órdenes ejecutivas. En la primera semana, más de 22 órdenes ejecutivas, tratando de destruir todo lo que hizo el presidente anterior, pero más que eso, tratando de destruir los derechos de libertad de la Constitución. Así que está dirigiendo como un tirano, como un dictador, porque la dictadura es cuando tú le pasas por encima a las leyes. Cuando ellos hacen una orden ejecutiva es para pasarle por encima al Senado, al Congreso, de manera que no tenga que pasar las leyes por el Senado y Congreso. Así que la hacen ellos directamente. Y 5 de estas órdenes ejecutivas que firmó el primer día
tenían que ver con asuntos LGBT, ideología de género, para establecer eso como una medida en este país, para darles derechos, pero más que para darles derechos, para quitarle los derechos a los demás. Porque el asunto no es establecer los derechos de las minorías, sino que cuando tú le das derecho a estas minorías, aboliendo o quitando los derechos de la mayoría, estás haciendo una dictadura y estás yendo en contra de la Constitución y en contra de la ley. Pero no es porque estemos hablando de política, no me interesa la política. Estamos hablando de lo que dice aquí. Además de eso, ellos apoyan el aborto. Ahora, una persona, un niño, es decir, un feto puede nacer hasta el 9º mes, acabado de nacer, después de nacer, pueden dejarlo hasta que se muera, por ley. Pueden abandonarlo hasta la muerte, por ley. No hay ningún problema con eso. Han perdido completamente los principios bíblicos, los principios cristianos, de manera que defienden el aborto, defienden también el asunto de la LGBT, la ideología de género, están destruyendo el matrimonio, que es una de las cosas establecidas por Dios desde la creación, desde el principio, y ahora vendrán con respecto al... ¿Por qué están apoyando el cambio climático? Desde el primer día, una de las órdenes ejecutivas, no sé si fue la primera o la segunda, cualquiera de ellas, fue unirse nuevamente al Tratado de París, al cambio climático. Y eso va en contra de la ley de Dios, porque ¿quién está apoyando el cambio climático, el Tratado de París? El hombre de pecado. La encíclica papal Laudato Si, que defiende el asunto del cambio climático, establece que para que se pueda salvar este mundo de los problemas climáticos hay que establecer un día de descanso para el mundo, para el planeta. ¿Cuál es ese día de descanso? El domingo. Al papado. Exacto. Y dice aquí que cuando este país adjure de sus leyes protestantes, de sus leyes de libertad religiosa, de sus leyes cristianas, se va a anotar en el cielo apostasía nacional. Hermanos, este país está llegando a la apostasía nacional. Miren, este es el segundo presidente católico, les decía. Pero la Corte Suprema de los Estados Unidos ya es mayoría católica también. 5 de los jueces del Senado son católicos. Sonia Sotomayor, Clarence Thomas, John Robert, Brett Kavanaugh y mi tocayo Samuel Alito. Todos estos sí son católicos en la Corte Suprema. Y en el año 2015, ¿quién fue que trajo al hombre de pecado al Congreso de los Estados Unidos? Obama, el antecesor de Biden, porque el antecesor de Biden en la política fue Obama y él era su vicepresidente. Y lo trajeron en tiempos de Obama para que impusiera su manera de pensar al Congreso de los Estados Unidos y para que comenzara a tener estas relaciones ilícitas entre la iglesia y el Estado, esta apostasía, ¿cómo se llama cuando hay pecado de prostitución de la iglesia, ¿verdad? Fornicación, adulterio, es la iglesia, lo que está haciendo el Estado con la iglesia, adulterio y fornicación espiritual y nacional, de manera que están adjurando de los principios cristianos en los cuales fue establecida esta nación. Saben, yo tengo una teoría, eso es mi manera de pensar personal. Creo que este gobierno va a llevar las cosas al límite de Dios. Se están alejando tanto de Dios, se están alejando tanto de los principios de Dios, que Dios va a tener que intervenir. Están persiguiendo a los religiosos, a los cristianos. Están persiguiendo de tal manera a los cristianos que le están quitando sus derechos a expresarse o sus derechos a escoger si quieren emplear a una persona o no la quieren emplear, sus derechos a
la vida y están obligados a hacer distintos tipos de cosas por la ley que han sido firmadas en estas órdenes ejecutivas. Entonces están llevando a este país a una persecución contra los cristianos, contra los protestantes especialmente. Ahora, si ustedes ven o si ustedes vieron lo que sucedió en la toma de poder de este gobierno, ¿quién fue quien cantó el himno nacional? No. La que cantó el himno nacional fue Lady Gaga. No porque sea Gaga, ese es su apellido. Lady Gaga, que es una espiritista, creyente en los asuntos diabólicos, creyentes en el espiritismo, es una mujer satánica. Ella fue invitada para cantar el himno nacional en la toma de posesión de este presidente, de este gobierno. ¿Quién cantó también otra canción y fue invitada allí a cantar en ese acto? Jennifer López. ¿Quién es esta mujer? Una exagerada sexy de este mundo, es una promiscua, es una mujer pecadora que exagera y proclama el pecado a voz abierta, sin ningún tipo de recato ni de nada. Y lo hacen en nombre de Dios. Entonces, todo este acto de toma de poder fue una profanación y una burla contra Dios. Este presidente católico puso su mano sobre una Biblia. Bueno, dicen que era una Biblia. Yo no sé si era una Biblia, si era un cajón o si era cualquier cosa allí. Pero pone su mano sobre la Biblia y contradice todos los principios de la Biblia. Y está en guerra contra todo lo que dice la palabra de Dios. Y está atacando completamente la palabra de Dios. Lo que sea, es la Biblia. Encima de eso, ¿quién tuvo la oración de bendición para este gobierno? Un sacerdote católico, pero jesuita. ¿Quiénes son los jesuitas? Los jesuitas es el ejército del Papa. Y ellos propusieron, ¿cuál es el propósito de los jesuitas? Destruir el protestantismo, destruir al protestantismo. Ese es su propósito declarado, no es oculto. El propósito de los jesuitas es destruir el protestantismo. Sea su padre, su madre, su hermana, No importa. Y el Papa que hay en el poder ahora, Francisco I, ¿quién es? Un jesuita. ¿Cuál es el propósito de toda esta gente? Destruir el protestantismo. Hermanos, este país se está uniendo con el poder papal para destruir el protestantismo. La guerra es completamente contra el protestantismo. Es más, el pastor protestante que también tuvo una locución en esa toma de poder es un pastor que cree nada menos que en el universalismo. ¿Quién cree también en el universalismo? Católico significa universal. Sí. Pero el universalismo es la teoría que está predicando el hermano Sunday. Y este pastor, él cree en el universalismo y él no cree que Cristo dio su sangre para salvarnos del pecado. Él cree que Cristo dio su vida para que la sociedad tenga justicia y libertad. Él no cree en el asunto de la sangre expiatoria de Cristo. Él cree en la justicia social. Y eso es lo que están proclamando, es lo que están tratando de hacer. Justicia social, justicia socialista en medio de un país que no es socialista. Están tratando de destruir completamente la Constitución de los Estados Unidos e ir en contra de Dios. E ir a favor y unidos al hombre de pecado. Están unidos completamente con el hombre de pecado. Eso es lo que dice el Espíritu de Profecía que iba a suceder y que cuando eso sucediera sería seguido por la ruina nacional. Les decía que lo que yo pienso que va a suceder es lo siguiente. Durante este tiempo de este gobierno, este país va a ir hacia abajo en cuanto a la libertad religiosa, en cuanto a los principios cristianos, en cuanto al asunto del matrimonio, en cuanto a la vida, porque se está promoviendo la muerte en lugar de la vida. Va a ir completamente en contra de Dios y van a comenzar los juicios de Dios.
Porque Dios va a juzgar a esta tierra. Y dice que va a venir juicio sobre las naciones y juicios sobre las ciudades. Y ya por supuesto ha comenzado la persecución del remanente, porque está comenzando la persecución de los cristianos fundamentalistas en este país. Ya comenzó esa persecución. Páginas sociales, YouTube, esto, Sí, y la falta de libertad de expresión, ya no hay forma de tener libertad de expresión. En cualquier momento no podemos transmitir más por YouTube, no podemos transmitir porque somos un discurso de odio o porque estamos en contra de su política, simplemente. Y se acabó la primera enmienda en este país. ¿Qué va a suceder? Van a comenzar los juicios de Dios. Y cuando venga el próximo gobierno, no sé si va a ser republicano o demócrata, entonces va a tratar de restaurar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios, dice el Espíritu de Profecía, ellos van a decir, Dios nos está juzgando porque hemos abandonado los principios de la Biblia, hemos abandonado los principios de Dios. ¿Qué está haciendo este gobierno? Abandonando a Dios, abandonando los principios bíblicos, los principios cristianos. Cuando venga el próximo gobierno va a tratar de establecer nuevamente los principios de Dios. ¿Y qué va a hacer para establecer los principios de Dios? Leyes religiosas, leyes cristianas, ley dominical. Tenemos que volver a Dios para que esta ira de Dios se aplaque, para que dejemos de sufrir, porque dice que cuando venga la apostasía vendrá la ruina nacional, y la ruina nacional va a ser producto de la apostasía. Pero ¿a quién le van a echar la culpa a ellos de la ruina nacional? A los que no obedecen la ley de Dios, porque para ellos obedecer la ley de Dios es guardar el domingo, es observar el domingo como día de reposo. Así que este grupito apóstata son los culpables de los juicios que estamos recibiendo de parte de Dios. Y va a venir juicios de Dios, entonces necesitamos exterminar a este grupo. Yo no sé si les gusta eso, pero ¿saben una cosa? El Señor dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, aunque padre y madre te dejaren, yo no te dejaré, dice el Señor. El Señor ha prometido estar con su pueblo. Y aunque el mundo, aunque el enemigo, aunque el dragón y sus ángeles estén en contra del remanente, Cristo Jesús va a estar por el remanente, va a estar con el remanente. Y dice que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y entonces estarán con Cristo por toda la eternidad. Sin embargo, los que estén con el enemigo, los que se unan con la apostasía, los que se unan con el hombre de pecado, los que reciban la marca de la bestia, recibirán también, ¿qué cosa? Las 7 plagas postreras, y recibirán el juicio de Dios y serán exterminados por toda la eternidad. Yo prefiero estar con los siervos de Dios. Prefiero estar con los santos del Altísimo, los que sirven al Cordero donde quiera que va. Por eso yo les invito esta mañana para que tú también estés dispuesto a vivir por Cristo. Que estés dispuesto a vivir por Cristo ahora y estés dispuesto a morir por Cristo si es necesario. Pero aquellos que mueran en Cristo serán resucitados para vida eterna y estaremos con Cristo por toda la eternidad. Ojalá, hermanos, que podamos comprender que el tiempo se está acabando. Lo que va a suceder está sucediendo delante de nuestros ojos. Algunos no quieren verlo, algunos no quieren abrir los ojos, algunos no quieren aceptar que es cumplimiento profético, algunos no quieren entender lo que está sucediendo, pero está cumpliéndose las profecías y el Señor Jesús va a cumplir su palabra. Él va a venir a buscar a su pueblo. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que dure este hombre en el poder? ¿Les parece que tiene mucha fuerza vital? Está muy fuerte físicamente, mentalmente. ¿Saben que algunos dicen que ya tiene Alzheimer? Algunos dicen que este hombre ya tiene Alzheimer hace rato. Lo único que puede hacer es firmar órdenes ejecutivas que ya se las prepararon y todas se las están metiendo allí, puede firmar órdenes ejecutivas antes que se muera, porque en cualquier momento le puede dar un paro mental, un ataque de cualquier cosa y morirse. Entonces el gobierno puede cambiar en cualquier momento. Puede ser la mala Harris o puede ser cualquiera, pero lo que puede suceder por derecho, pero no se sabe lo que va a pasar.
Recuerden que hay una gran división y un gran problema en este país con respecto al gobierno. Y pueden suceder cosas terribles y no sabemos lo que va a pasar. No sabemos cuánto tiempo va a estar en el poder, si es 1 año, 2 años, medio año, no lo sabemos. Ni cuánto tiempo va a durar este gobierno. Yo no he dicho 4 años. Solamente he dicho que después de este va a venir otro que va a tratar de cambiar las cosas. ¿Cómo va a ser? Yo no lo sé. Yo no soy profeta, no me quiero adjudicar ninguna profecía, pero estoy diciendo que lo que va a suceder está delante de nuestros ojos. No hay tiempo, hermanos, que perder. No hay tiempo porque las profecías ya se están cumpliendo. Hermanos, sigamos estudiando, sigamos buscando la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas, preparémonos personalmente, porque no hacemos nada con conocer la palabra de Dios, no hacemos nada con conocer las profecías, no hacemos nada con saber lo que está sucediendo y lo que va a suceder si nosotros no estamos preparados. Algunos creen que van a ser fieles cuando se firme la ley dominical. Cuando se firme la ley dominical, entonces yo voy a salir de las ciudades, entonces yo voy a orar más, entonces yo voy a ir a la iglesia. Hermanos, no te engañes. Cuando llegue la ley dominical, si tú no has sido fiel ahora, no vas a ser fiel. No vas a poder resistir nada. Porque vamos a ser entregados por nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares y aún por nuestros padres o nuestros hijos. Vamos a estar preparados para eso. Si no hemos podido correr con los de a pie, ¿cómo vamos a correr con los de a caballo? Si no hemos podido ser fieles en las cosas sencillas, ¿cómo vamos a ser fieles en las cosas difíciles? No te engañes a ti mismo. Este es el momento de prepararte. Este es el momento de buscar al Señor. Este es el momento de consagrarte, de ser fiel a Dios en lo poco, para cuando llegue lo mucho puedas mantenerte fiel a Dios. Va a ser difícil. No va a ser fácil. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Que el Señor te bendiga, es mi deseo en esta mañana. Nos vemos el próximo sábado con el capítulo número 4 del conflicto de los siglos. Seguiremos estudiando y profundizando en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.